Vale, silencio, por favor. Vale, me voy a poner aquí que sí que estoy grabando. Vamos a grabar esta clase, por lo tanto, rogaría que durante todo el proceso de la ponencia estemos en silencio. ¿Vale? Hoy nos acompaña Aitor, que es gestor de I+D de Navantia, en modalidad en inteligencia artificial, es ingeniero de software y nos va a hablar, como ya os he estado comentando estos días, de C++ desde una perspectiva industrial, ¿vale? Espero que os guste la ponencia. Como siempre, vamos a intentar mantener la dinámica de todo el curso. Si alguno tiene una duda, puede preguntar sin ningún problema. La idea es que seamos cercanos y, bueno, que aquí estamos para lo que queráis. Y nada, agradecer a Aitor que haya venido y, lo dicho, si alguno tiene cualquier duda o necesita decir cualquier cosa, sin problema, ¿vale? A lo largo del curso irán viniendo algunos compañeros, así que no hay tampoco ningún problema. Intentar no hacer mucho ruido porque se escucha todo desde la webcam y por lo tanto, y por lo demás, todo bien. Y nada, que muchísimas gracias y adelante. Bueno, primero, muchas gracias a vosotros por mi criterio y mi opinión. Supongo que es una cosa muy importante, pero oye, que a uno le pidan hablar de un poco de lo que más o menos sabe, siempre sienta bien. Entonces, yo lo primero que... Vosotros estáis acabando el curso este, ¿no? Estamos acabando el curso. Claro, entonces yo no voy a dar otro curso. O sea, yo os voy a hablar de más que de... Aunque voy a hablar de conceptos de C++, más que de cosas a mucho detalle, os voy a intentar recalcar la importancia del curso que acabáis de dar. Tanto, bueno, a nivel industrial como también desde el punto de vista de los futuros ingenieros de software que vais a hacer. Vale, primero voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, Navantia supongo que la conocéis todos o casi todos. Por si alguien no la conoce mucho, Navantia hace barcos. ¿Vale? Hace barcos. Lo que pasa es que los hace desde el principio al final. Entonces, yo trabajo en la división de Navantia Sistemas, que es la que se encarga de hacer los sistemas de control para los barcos, principalmente de la Armada Española, ¿vale? Pero también se han hecho buques para la Armada Australiana, fragatas para Noruega. Hace un año y pico se hundió una, no fue culpa nuestra, ¿vale? Fue culpa suya. Y Navantia Sistemas, pues lo principal que hace son los sistemas de combate, ¿vale? Sistemas de control de plataforma. Los sistemas de combate es el conjunto tanto de herramientas como de interacciones con los sensores, con los actuadores que puede tener un buque, desde el sonar al radar, a los torpedos, a los misiles, a todo tipo de instrumentos concretos y discretos que tiene un buque. También hace sistemas de control de plataforma, de dirección de tiro. Estamos desarrollando también vehículos no tripulados. Esa parte, pues en el departamento que estoy ahora, se mete un poco con los desarrollos que estamos haciendo. Desde hace unos años estamos, unos años, 6, 7, desarrollando también productos de simulación y de entrenamiento. Ahora os voy a enseñar un par de fotos. Y también, aunque en menor medida, sistemas para el ejército de tierra, con mástiles optrónicos y sensores, y también metiendo temas de inteligencia artificial. Lo que os hablaba de la simulación, pues estos son dos ejemplos. Los dos ejemplos, digamos, más espectaculares, se podría decir, en Navantis, ¿vale? Que es un entorno virtual que sirve para que el operador y la dotación pues tenga una inversión mediante realidad virtual y mediante simulación 3D de lo que es estar en un buque de la Armada, para que cuando se monten en el buque sepan moverse, sepan manejarse. En el otro extremo está Syntac, que aquí de virtual no hay nada. Todo esto es real y imita casi 1 a 1 a lo que es
el submarino, el S80 Plus, ¿vale? Como nota curiosa, la tapa de esto se me ha caído a mí en la pierna y pesa 25 kilos y duele, o sea que es muy real, no tiene nada de virtual, ¿vale? Navantia integra, no solo desarrolla, integra, porque por ejemplo esto es el periscopio. Navantia no ha desarrollado el periscopio porque desarrollar todo lo que es una fragata es imposible. Entonces, aparte de desarrollar, integramos. Y para que veáis, vamos, dos ejemplos de buques que ha hecho Navantia, pues son el Juan Carlos I y el S-80. Esto es, se podría decir, un portaaviones, algo más que un portaaviones, ya no se le llama portaaviones, sino LHD, ¿vale? Porque lleva plataforma de helicópteros y también, y este es el famoso S-80 que tanta polémica ha dado. Ahí es donde desarrollo yo la mayor parte de mi vida laboral en Navantia hasta hace poco. No voy a hablar mucho de mí porque no soy importante, pero bueno. Llevo unos 17 años trabajando como ingeniero de software, he tocado muchos palos. Empecé con desarrollo web, que es, digamos, un poco la puerta por la que mucha gente se mete. Cambié a sistemas empotrados en C. De ahí pasé a backend de servicios web usando Java en la Junta de Andalucía y a partir de ahí, pues, 2 años después entré en Navantia y ahí me metí ya en lo que es el C++. Ahora, desde hace 1 año y pico, como estoy con temas de inteligencia artificial, ahí C++, pues no. Python, en menor medida R, MATLAB, pero sobre todo Python. Mi cordura lo agradece, porque después de 10 años o 12 con C++, llevo, como os digo, llevo 13 años en Navantia y los proyectos en los que he estado son el centro de datos de guerra de minas, temas cartográficos en el C++, y el sistema de control de fuego y armas del S-80 Plus. Disparar torpedos. Así. Ahora mismo pues estoy en el departamento de gestión tecnológica, ciberseguridad y 4.0 y estamos intentando levantar lo que es el centro de excelencia en inteligencia artificial. Y ya dejo de hablar de cosas que no sean temas más, ¿vale? Bueno, la presentación la voy a empezar y la voy a terminar con una foto de este señor, que no es muy guapo, pero no sé si sabéis quién es. El Bjarne Stroustrup, que es el creador de C++. Entonces, él tiene frases mejores que las mías y que las de casi ninguno para C++. ¿Y por qué empiezo con esta frase? Porque es una verdad como un templo. No sé si seguirá pasando, si pasan de vosotros, pero la gente siempre dice lenguaje X es una mierda, lenguaje A es una mierda, Java, Python, Rust, Go, lo que sea. Y esta es, sobre todo con C++, hay mucho odio. Y esta es una gran verdad. Es decir, vale, sí, si lo odias es porque lo usas. Si nadie lo odia es porque es un lenguaje nicho que no usa nadie. Y yo cuando empecé a trabajar con C++ lo odié profundamente, lo odié hasta el último minuto de cada día. No voy a ser, no, oh, qué bien, no, yo venía de Java, que en su momento pues, me ponía las cosas muy cómodas, tiene mucho, es muy farragoso Java, pero claro, encontrarte de repente con C++, además C++ 98, porque el C++ que habéis dado ahora es C++ moderno, el C++ 98 no es C++ moderno y se las trae. Pero no fue una cuestión de odio porque es que no me gusta la sintaxis o porque tal, sino fue por esto. ¿Vale? Porque yo había aprendido a este perrito tan mono y lo que yo me encontré fue esto. Más o menos, o sea, no es que lo que veis en la facultad sea un labrador bonito que te trae las zapatillas, pero casi. Y claro, te encuentras con C++ que tiene unas dificultades en la vida real, en los proyectos que tienen presiones por entregas, bugs que corregir, requisitos, limitaciones. Entonces, claro, o sea, dices, ¿dónde me he metido? Yo con lo tranquilo y cómodo que estaba yo desarrollando antes. ¿Y por qué odié C++ en un principio? Pues hay varios motivos que ahora me voy a meter en cada uno de ellos un poquito, ¿vale? C++ es complejo, es retrocompatible, tienes que gestionar la memoria. La compilación es lenta, ¿vale? Y compleja. No sé si en el curso os han dado, os han explicado temas de los makefile o... De makefile y de CMI no... Pues eso solo
Eso solo puede llevar un curso entero. Hemos explicado los componentes de la compilación, o sea, los códigos objetos, los lanzadores, pero a nivel conceptual porque no teníamos tiempo. No tiene sentido tampoco porque no es lo mismo Makefile que CMake, que después Visual Studio, pero tiene una complejidad que, la verdad, le pasa como a Git. No sé si habéis usado Git para control de versiones. A mí me da mucha rabia, yo lo que quiero es programar. Y tener que hacer, como hay cursos que son prácticamente un máster de Git, pues me distrae desde lo importante que es desarrollar. Makefile o CMake le pasa lo mismo. Después no tiene reflexión. No sé si sabéis lo que es la reflexión, entiendo que sí, ¿no? Bueno, ahora entro. El cons correctness puede ser, cuando te lo encuentras, puede ser un infierno. Ahora vuelvo a explicar aquí los tipos son complejos. No sé si habéis visto, leer C++ es lo menos agradable, vamos, prefiero una pedrada en la boca, la verdad. Y los últimos 3 motivos, porque he puesto 10, pues son estos, los punteros. Los punteros son, en fin, son la espina que se te clava con C++. Pero bueno, voy a entrar un poquito, no mucho, en cada uno. Complejo, sí, C++ es muy complejo. Es enorme, es versátil. Para que os hagáis una idea, esta es la 3ª edición de C++, el libro de C++ de Sturstrup. Este tochazo de, ¿cuánto? 1800 páginas, que es la base de C++. No necesitáis saber esto, ¿vale? Lo que pasa, lo que tenéis que encontrar es dónde el campo de C++ que estáis usando y aprenderlo, porque es imposible sabérselo todo, ¿vale? Pero eso frustra. Porque además te aprendes algo, a los 3 días te aprendes otra cosa y lo que te has aprendido se te olvida. Te lo preguntan y quedas como un novato. Y te pasa 10 años después. La retrocompatibilidad. La retrocompatibilidad es un coñazo. Pero nos están acostumbrando a los ingenieros de software a que todo es cloud, todo es mobile, y la realidad no es así. Hay mucha parte que ahora se desarrolla de forma más ágil y tal, pero la realidad es retrocompatible. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando vas a escribir en C++ no vas a estar haciendo una página web, vas a interactuar con la realidad, con sensores, con actuadores, con hardware. Y ahí, en 2021, os sorprendería la cantidad de limitaciones físicas que nos encontramos, de limitaciones de hardware. Estamos acostumbrados a que este equipo tiene 32 GB de RAM y hoy en día puedes estar desarrollando para placas que tienen 1 mega. Entonces, claro, ahí entra que sí, la retrocompatibilidad es molesta, pero es necesaria. Después, lo mismo, los sistemas duran años, incluso décadas, y os podéis encontrar en la necesidad de mantener un equipo que se ha programado hace 20 años, o utilizar una interfaz contra un equipo que tiene 20 años. Yo he tenido que desarrollar contra interfaces hechas en Windows NT. Supongo que no sabéis lo que es Windows NT. Vale, cuando yo entré en la facultad, que ya hace un tiempo, no voy a decirlo, ya era viejo. Windows NT yo creo que fue el primer Windows, no sé si fue antes que el Windows 95 o por ahí, pero fue el primer Windows profesional con interfaz gráfica. ¿Vale? Después, ¿por qué es importante la retrocompatibilidad? Todo al final va por lo mismo, por sistemas legacy o por sistemas limitados. Si algo funciona, no lo arregles, tienes que ser compatible con eso. ¿Vale? Y lo que ya he dicho, no todos los dispositivos son de altas capacidades. La gestión de memoria. La gestión de memoria tiene un gran potencial, que es el control total de los recursos. Vosotros decidís cuándo, cuánta, dónde y hasta cuándo vais a usar la memoria, pero eso viene con una gran responsabilidad, que es gestionarla, liberarla. Y creedme, por mucho que digáis, no, yo el delete lo voy a poner, no lo vais a poner, se os va a olvidar. Después entraremos en eso. La compilación, lo que digo, la compilación es lenta y es muchas veces molesta, pero, por ejemplo, Python, ahora yo estoy desarrollando mucho en Python, Python no lo tiene. Te permite la detección temprana de errores. Tienes un lenguaje interpretado como puede ser Python, la hostia te la llevas cuando llegas. El compilador te dice, oye,
Cuidado, tienes tipos que te permiten evitar errores. Permite la optimización del binario generado, que volvemos a lo anterior. Interfaz contra el hardware. Tienes que optimizar, porque tienes que aprovechar hasta el último byte, aunque estemos en 2021. Y bueno, el preprocesador, que es un arma de doble filo, es muy potente, muy potente, pero muy complicado. Usarlo bien, no usar una macro y ya está. ¿Vale? Después lo tienes reflexión. La reflexión que es básicamente poder, en tiempo de ejecución, pedirle al código que te dé información de sí mismo. Es decir, bueno, no solo que te dé información, sino interactuar. En tiempo de ejecución, por ejemplo, si tienes en una cadena el nombre de una clase, crear a través de esa cadena una instancia de esa clase. O decirle a una clase, dame todos los métodos. Un ejemplo que yo usaba mucho en Java era convertir a XML, hacía falta para los servicios que usábamos, convertir a XML un objeto sin tener que conocer al objeto, y con un método que era una cosa así, para cualquier objeto. Eso con C++ olvidaros. De hecho, haciendo la presentación me dio por leer, y hay una propuesta, porque, bueno, hay el sistema de información de tipo en tiempo real, que básicamente lo que te dice esto es una clase A, una clase B, pero eso no te sirve de mucho. Esto no va a entrar hasta a saber cuándo. Hay frameworks que te permiten hacer esto, como Qt. No sé si conocéis el framework Qt. Qt es un framework gráfico. Si usáis KDE en Linux, KDE está hecho en Qt, y de hecho Qt prácticamente que se desarrolló para hacer KDE y es uno de los estándares de facto en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, Qt. Y Qt tiene más o menos algo de reflexión. Siguiente punto de odio. El const correctness. ¿Qué es el const correctness? Es básicamente, eso sí lo habréis dado, ¿no? La palabra const. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es motivo de odio? Porque básicamente const lo que hace es crear un nuevo tipo. Entonces, si tú lo haces desde el principio, estupendo, aquí no ha pasado nada. El problema es cuando te encuentras con un código que tú ya has hecho o que lo heredas y tienes que meter const en un método. El compilador te empieza a decir, oye, este de aquí no es const, y te encuentras modificando 20 métodos, o diciendo lo que suele pasar, que es haciendo alguna chapuza para no tener que meter el const, ahí hacer alguna barrada que, bueno, todos la hemos hecho y la seguiremos haciendo. Entonces, lo que os digo aquí, int y const son tipos distintos, y eso provoca unos dolores de cabeza enormes. Los tipos complejos, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Esto es un tipo complejo, pero tampoco es lo más raro que te puede salir, sobre todo en un mensaje de error. O sea, cuando usáis contenedores de la STL o algo así y os equivocáis en algo, os salen unos tipos así. Y vamos, eso tira para atrás al más pintado. Y bueno, los punteros, en fin, punteros se puede dar un curso entero de punteros. Y seguiremos sin entenderlo. O bien, la aritmética de puntero. Entonces, el consejo de los punteros es intentar no usarlos. ¿Vale? Además lo dice Storstrup y se me ha olvidado poneros, ahora voy a poner aquí una web de preguntas y respuestas de C++, la más famosa, que es ISO-CPP, y lo que te dice es usa las referencias siempre que sea posible, los punteros, cuando no haya más remedios. ¿Vale? Porque los punteros acaban saliendo mal. Sobre todo, bueno, si tienes un código de 20 clases, lo puedes controlar. Cuando tienes 100.000 líneas de código, 200.000 líneas de código, no lo vas a controlar. ¿No? Bueno, esto es un poquito para que veáis, no lo voy a poner vídeo entero porque no es override, pero bueno. Es el... Ay, no se escucha. Bueno, este es el Navantis que os he dicho y está hecho en C++. ¿Vale? Esto está hecho en C++, por supuesto con un motor gráfico. ¿Vale? No hemos hecho el motor gráfico, pero muchos motores gráficos usan C++. Está Unity que usa C#, de almohadilla, pero Unreal,
que es el estándar prácticamente de la industria gráfica, que no es solo videojuegos. La simulación, os diría yo que es casi más negocio para los motores gráficos que lo que es el videojuego en sí. Esto de aquí está al lado de mi oficina, la chupa. Entonces, esto necesita C++. Necesita C++, ¿vale? Bueno, ¿Real Engine va con C++? Sí. Unity, C almohadilla, y Unreal va con C++. ¿Vale? A ver, como después al final comentaré un poquito las interacciones que puede tener con otros lenguajes, C++, y puedes mezclar. Yo he programado más con Unity. Hola. Entonces con Unreal tampoco te puedo dar ejemplos concretos, pero sí que he mezclado C++ en otros proyectos con otros lenguajes. ¿Y en Unity también se podría usar C++? En Unity sí, lo que pasa que el lenguaje por defecto es C almohadilla. ¿Vale? De todas formas, ahora hablaré un poquito de por qué C++ para vosotros, no para la industria. Esto vuelve a poner. Después, eso, hay mucha más vida más allá del desarrollo web y mobile de la que nos hacen creer. Veis las ofertas de trabajo y hay mucho más allá que el desarrollo Android, o afortunadamente, porque, en fin, porque desarrollar solo mobile, y que si alguien se dedica a esto, por favor, no quiero meterme con nadie, pero te hace un poco del montón. ¿Vale? Porque un consejo que os puedo dar es que intentéis destacar vuestro currículum. Porque aunque nos digan, faltan ingenieros, faltan tal, sí, pero a la hora de la verdad, tú echas el currículum y vienen a un montón así. Entonces necesitáis algo que os destaque. C++ destaca, porque no mucha gente se mete o se atreve con C++ o le dan el curso, porque, bueno, esto que tenéis vosotros, la verdad es que yo creo que es una suerte que se estén preocupando de que de alguna forma veáis un lenguaje que es denostado y que parece que ya ha pasado de moda, pero que no es así, que la industria sigue necesitando y al final los ingenieros vamos a la industria. ¿Vale? Podéis investigar, podéis dejar de investigar, pero la gran mayoría de los ingenieros vamos y nos desarrollamos hacia la industria. Entonces, las aplicaciones de escritorio, por ejemplo, con Qt, QML o lo que sea, no han muerto. Y muchas, la industria necesita aplicaciones de escritorio porque, por ejemplo, no puede trabajar en la nube. En el caso de un buque, tú no puedes estar trabajando contra la nube si estás en mitad del Pacífico. No puedes, punto. O necesitas hacerlo en una pantalla muy concreta y no te vale ahí utilizar un navegador con CSS y... No. Las aplicaciones de escritorio, por mucho que os hagan creer, no están muertas. Los motores de base de datos, alguien los tiene que hacer. Y eso MongoDB, por ejemplo. MongoDB, yo he hecho entrevistas de trabajo para MongoDB y los problemitas que enteráis son en C++. C++ con concurrencia, alta disponibilidad, porque claro, ellos necesitan exprimir hasta el último ciclo. Y es el caso de la mayoría de las aplicaciones de altas prestaciones. Los sistemas operativos se hacen en C y en C++. El kernel de Linux está hecho en C. Windows en C++, en C. Nadie te va a desarrollar, bueno, a lo mejor alguien que está aburrido en su casa te va a desarrollar un sistema operativo en Java o en Python, pero no. ¿Vale? Las aplicaciones en banca y otros sistemas de baja latencia necesitan el microtrading, atrae a un montón de puestos de trabajo. Quizás a lo mejor, bueno, aquí en Irlanda hay muchísimos bancos trabajando con sistemas de baja latencia porque hacen inversiones en décimas de segundo. Necesitan prestancia, necesitan eficiencia y necesitan hacer más. Y los sistemas empotrados nunca van a dejarlos.
Entonces, el Internet de las cosas también va con C++. No todo, o sea, hay cosas que se hacen en C directamente, Vale. ¿vale? Pero el C++ es un equilibrio entre lo que es la eficiencia de C, la cercanía, y la eficiencia del programador. La eficiencia del programador también es muy importante. Antiguamente el hardware era carísimo y el programador era algo como un ratón. Es decir, wow, si esta máquina me vale $500.000 de dólares y este programador me cobra 20.000 hace 40 años, ¿qué más me da? Yo lo que necesito es que me aprovechen la máquina. Ahora es al contrario. Ahora una bombilla inteligente o un router o un tal me vale 100. Yo lo que necesito es que a esta persona que tengo aquí o este equipo el trabajo sea súper eficiente. Hay que encontrar un equilibrio, porque no puedes decir, para que sea eficiente todo Python. Y que me gusta mucho Python, lo que pasa es que es un poco el lenguaje más diametralmente opuesto y popular que hay de C++. Es interpretado, es más lento, ¿vale? Y escribes el código de manera muy eficiente, pero hay momentos en los que tienes que encontrarte en el medio. Hay momentos en los que te dicen, no, C, y C, y C, y punto, y es lo que hay. Pero en C++ lo que tiene es que el código es mucho más mantenible. ¿Vale? Bueno, ya he hablado de la importancia para la industria y la importancia para vosotros, es lo que os digo, es una forma de destacar. ¿Por qué? Porque C++ no va a hacer mejores programadores así mágicamente, ¿vale? Esto no es un milagro, pero sí que es una señal para el recruiter o la empresa de turno de decir, esta persona si es capaz de haber programado en C++ y de defenderse después de una entrevista, esta persona la puedo poner a programar en C almohadilla, por ejemplo, o la puedo poner a programar en Java, tendrá una curva de aprendizaje, pero será mucho menor. Pero al contrario, si tú solo sabes JavaScript y te llaman de una oferta de trabajo para un sistema empotrado, es que van a hacer así y van a decir no. Punto. No te van a... Perdón, me he dejado... No van a llamaros. ¿Vale? El C++ os saca un poco del montón. No es milagroso, pero os saca un poco del montón este. Entendedme, por favor, que no quiero decir que aquí hay programadores del montón ni nada, porque además, a la hora de la verdad, todos somos un poco del montón, quien más, quien menos. Además, es lo que os estoy diciendo. Como C++ tiene las dificultades que hemos nombrado antes, que tienen su motivo y tienen su enseñanza, te ayudan a aprender otros lenguajes, es meterte en lo que tengo aquí escrito, es como bucear y después programar en Python, por ejemplo, es hacer snorkel. Una vez que ya sabes bucear, pues el snorkel te cuesta muy poco, ¿vale? Y por encima de todo, Java, por ejemplo, por poner un ejemplo, sabe todo el mundo, ¿vale? Y no es algo que se da por sabido, entonces no os destaca. ¿Vale? Voy a entrar un poquito en los conceptos importantes, ¿vale? Sin explicar, porque entiendo que ya más o menos los habéis visto en el curso. Si no, podemos intentar entrar en algunos. Dime. Hemos explicado casi todo. El lenguaje fuertemente tipado lo hemos explicado, los tipos fundamentales también, lo definido por el usuario también. El unión no lo hemos visto, puntero bueno, hemos visto algo. mejor. Ámbito también hemos visto bastante, namespace también. El último no lo hemos visto. El inmain con los dos argumentos te deben explicar, porque eso no lo hemos explicado. Vale. Los valores tampoco y las referencias sí no lo hemos explicado. Vale. Bueno, pues esto tenéis más o menos que tenerlo siempre en mente a la hora de programar, a la hora de ir a una entrevista, ¿vale? Porque son el tipo de cosas que os pueden preguntar en las entrevistas. Las entrevistas pueden ir muchas veces a matar un poco, ¿vale? Pueden ir a buscarte los fallos
Depende también del entrevistador, de las ganas que tenga el entrevistador de que entréis o no. Vale, bueno, los tipos fundamentales tenéis que dominarlos, tanto los enteros, los unsignes, todo eso hay que dominarlo y bueno, eso es práctica. El const, ya lo hemos explicado antes, ¿vale? Los tipos definidos son sencillos realmente. El class y struct son prácticamente lo mismo, la única que cambia es la visibilidad. Normalmente el class se usa para clases en sí, complejas. Y el struct se utiliza para lo que se llama POD, Plain Old Data. ¿Vale? Para decir, quiero tener una estructura con 3 int y un chat, o lo que sea. Y lo único que quiero es tocar esos campos. No quiero tener métodos ni nada. Puedes meter métodos, pero lo normal es eso. El union, no lo he puesto. El union se utiliza sobre todo cuando vais a hacer interfaz con hardware a bajo nivel, porque básicamente el union es una colección de tipos básicos. No puedes meter una clase en el union, no puedes tener constructores, que ocupan la memoria, la cantidad de memoria del tipo que más ocupe. Y que además solo uno está activo en cada momento, no tiene mucho uso. Yo eso lo habré usado un par de veces porque he tenido que interactuar con interfaces antiguas, con Torpedo, con tarjetas, pero bueno, y en un son enumerables, ¿vale? Los punteros tenéis que dominarlos lo suficiente como para no usarlos, ¿vale? Y ahora entraremos sobre todo qué es lo que tenéis que dominar de los punteros inteligentes. No sé si os han explicado los punteros inteligentes. No. Vale, bueno, ahora entro un poquito. Eso para mí es el ABC del C++ moderno, los punteros inteligentes. ¿Vale? Son muy sencillos y además vienen en la STL. Ahora entraremos en la STL. ¿Habéis dado un poquito? Tampoco. En STL hemos dado instrucciones básicas. Vale. Yo no voy a dar porque la STL es enorme. Es enorme. O sea, voy a poneros lo que yo considero o lo que yo he usado más de la STL y si queréis entramos un poquito ahí. El ámbito, esto es vital. Que conozcáis bien qué es, cuál es cada ámbito, cuál es el que estáis usando y qué pasa. ¿Qué pasa cuando se sale algo de ámbito? Y es vital porque esto es C++, pero no se queda en C++, en otros lenguajes. El otro día tuve yo que ayudar a un compañero porque abriendo una ventana en una herramienta en Python me decía, oye, es que no da error, pero no se abre la ventana. Y había declarado la ventana como una variable local a un método. Claro, eso se iba de ámbito, destruía la ventana inmediatamente. Tú no la veías. Se dio cuenta porque decía, es que si depuro, como va paso a paso, ahí sí se abre. Pues eso, los ámbitos son vitales, porque cuando algo se sale de ámbito, el compilador llama al destructor. ¿Vale? Los punteros inteligentes se basan en el ámbito. ¿Vale? Y muchísimos patrones, y hay millones de patrones en C++, que tampoco hay que aprenderse todo ni hay que usar todo, pero hay un par de ellos que ya veremos, se basan muchas veces en el ámbito, en esa asunción, en ese asumir que el compilador se va a encargar de limpiar el ámbito. Los punteros no los limpia, ¿eh? Sí, con la variable. No. La memoria dinámica no la limpia. Ese es el gran problema de los punteros. Y de muchas veces de venir de otro lenguaje, se viene con el defecto o la cojera de asumir que hay un recolector de basura. Además, este señor, Strustrup, que el nombre es difícil de pronunciar bien, dice que C++ es el lenguaje con el mejor recolector de basura porque no genera basura. No tiene recolección de basura, no tiene administración de la memoria. Es decir, tú haces un new, tienes que hacer un delete. Esto no te lo va a asegurar. ¿Vale? Bueno,
global, el ámbito... Después de haberlo usado. ¿Perdona? Que tienes que liberar la Claro, memoria. efectivamente, ese es uno de los pilares de C++. Y una de las grandes dificultades y una de las grandes fuentes de fallos a nivel industrial. No os hablo de una práctica de la facultad. No. Los punteros crudos, que se llaman, y que están por ahí coleando. Además, lo peor es que cuando tienes un problema por un pisotón de memoria, porque no has liberado bien una memoria, un puntero, el error te sale en otra parte. Puede salirte en otra parte y decir, pero si esto no lo he tocado, ¿qué está pasando? Y es que se te ha pisado la memoria de un puntero que has abierto, que has creado hace 20 líneas en otra clase. Entonces, en C++, cada vez que tú haces una estructura dinámica, tienes que vaciarla, tienes que liberarla. No cada vez, sino un new tiene que ir con un delete, aunque sea en otra clase. Porque a lo mejor tú puedes crear, y de hecho en eso se basa, de nuevo, los punteros inteligentes, parece que voy a comisión, tú puedes delegar el ownership, la propiedad de un puntero, se la puedes dar a otra clase, es decir, oye, ahí la llevas, tú lo destruyes, tú liberas la memoria. Eso es una fuente de errores. No sabéis, vamos, yo diría que es la mayor, de C++. Entonces eso hay que evitarlo. Vale, bueno, esto básicamente se describe por sí mismo. El statement, por ejemplo, las funciones lambda, ¿las habéis dado? Sí, ya hemos mencionado. Bueno, las funciones lambda son métodos que se crean en el momento. Tú vas a ejecutar algo y en vez de crearte un método de 2 líneas, pues la creas una función lambda. Eso es algo nuevo de C++11. Como C++ tiene tantos años, hasta C++11 no existía en el lenguaje. El ámbito de clase, pues, es una variable existe mientras una instancia exista. El local se va del ámbito local cuando se termina o bien un objeto, un método, creas una variable al principio del método, cuando acaba el método se va a ir del ámbito y se va a destruir. O bien, si ponéis las llaves, eso crea un ámbito local, ¿vale? El namespace, pues bueno, ¿habéis dado los namespace? Son espacios de nombre que lo que sirven es para mantener el código más o menos limpio, ¿vale? Para decir, por ejemplo, voy a meter en un namespace pues todas las clases, por ejemplo, de gestión de base de datos. Y tenéis el namespace database. Entonces podéis tener variables, por ejemplo, en este caso, que sea la gestión de base de datos, pues la cadena de conexión a la base de datos. Esa variable, cuando el namespace ese, por lo que sea, deje de estar vivo, va a morir. El main, bueno, aquí lo pongo porque es una tontería, pero todos los programas en C++ entran por aquí. ¿Vale? Entran por aquí y esto tiene que estar bien manejado y bien escrito. Y aquí, por favor, que sea el único momento en el que usáis char asterisco. ¿Vale? Y esto porque además el compilador lo devuelve así. Aquí se devuelve el código de error. No tiene mayor importancia que saberlo, ¿vale? No tiene complejidad. El levalue y el revalue, eso básicamente son los valores que pueden estar al lado izquierdo de la asignación, es decir, valores que pueden recibir un valor y valores que no pueden recibir, como por ejemplo una función. Una función no puede ser asignada, ¿vale?, a un entero. Tú no puedes decir, la función de esta la llamo y le meto un entero, no. Pero sí que es un revalue y puede ser metida pues en una variable o algo así. ¿Vale? Y las referencias, esto sí habéis explicado, referencias, ¿no? Las referencias son muy importantes. No son complejas, pero ¿qué pasa? Os vais a encontrar muchos más punteros que referencias. ¿Por qué? Porque el C++ tiene esa C ahí y la gente sigue programando en C y le quita el más. En C, referencias no, todo va a base de punteros. ¿Vale? Las referencias son un alias.
La referencia es una forma, no es un puntero. Hay gente que dice, es como un puntero. Bueno, internamente será como sea, como decida cada compilador, pero son un alias, es decir, una referencia es el objeto. Por ejemplo, una vez que inicializas una referencia no puedes cambiarla. Un puntero te puede decir, ahora esto apunta a esto. Una referencia nunca jamás va a poder apuntar. Entonces, no sé si es Sturstrup o el otro hombre que os digo, que os voy a poner ahora en la web, usar referencias siempre, a menos que tengáis que usar puntero. ¿Por qué tenéis que usar puntero? Pues memoria dinámica, interfaz como una API que quiere un puntero, ¿vale? Pero siempre que podáis referencias, ¿vale? Después conceptos de programación orientada a objetos, que entiendo que esto de otras asignaturas, pues, es que, ¿de qué curso sois? Hay gente de todo. ¿Cuántos factoriales? Bueno, entonces entiendo que, bueno, de todas formas yo cuando estaba en primero, en el segundo cuatrimestre se daba ya programación orientada a objetos. Los conceptos por lo menos suenan, ¿no? Sí, ya hemos explicado los conceptos. Vale, la abstracción, la encapsulación, la herencia. Entonces, voy a entrar un poquito en qué es cada cosa, que esto es muy importante porque si no sabéis, aunque C++ permite programación que no sea orientada a objetos, la potencia de C++ muchas veces está, y digo muchas veces porque no quiere decir que un C++ que no esté orientado a objetos sea malo. Lo general es usar orientado a objetos, ¿vale? Entonces es importante conocerlo. La abstracción. La abstracción normalmente en C++, bueno, es ofrecer una interfaz clara, mínima y estable al programador. ¿Por qué digo estable? Hay que intentar que sea lo más estable posible porque normalmente se hace usando ficheros de cabecera en los que escribís la interfaz, la clase y esto no lo toco. Cada vez que toquéis un punto H hay que recompilarlo. En el primer proyecto que yo estuve en Navantia había punto H que como lo tocases te tocaba 45 minutos de recompilación. Te lo pensabas mucho. ¿Vale? Y aparte de que hay que intentar que quien vaya a usar tu clase, porque normalmente no vais a programar solos, vais a programar en equipos de los que es 3, 5, 10, los que sean, o incluso vais a exportar vuestro código a usuarios que no son ni de vuestra compañía. Porque vais a hacer una librería, vais a hacer una API, entonces eso tiene que ser estable. Hay que definirla y diseñarla bien, de antemano. ¿Vale? Los detalles de implementación se ocultan en los módulos en C, en el fichero CPP, CXX o C o como queráis. Una pregunta, lo de la recompilación, eso es porque cuando tú llamas al punto H estás usando el código objeto. ¿El código? Objeto. ¿El código binario ya directamente? Claro, claro, si tú tienes que construir, o sea, si tú cambias la interfaz, tienes que reconstruirlo todo. Si tú haces alguna modificación en el código base de la librería, vas a tener que recompilar. Porque cuando tú haces el punto H y no lo estás... Claro, tú imagínate que tú estás llamando a... Tú tienes tu punto H, ¿vale? Es la insert punto. Sí. Y alguien la está usando. Sí. ¿Vale? Si tú solo cambias esto, tú con enlazar al código binario, estás apañado, estás listo. Claro. Ahora, si tú aquí, en vez de int, dices, no, voy a devolver un puntero, int asterisco. Claro, el compilador tiene que ir recorriendo, viendo si todo lo que está llamando eso es compatible con la nueva interfaz. Vale. Y eso, hay veces, a ver, esto que os digo es, bueno, pues con un ordenador más limitado y tal, hoy en día, bueno, pues programas en hilos, o sea, compilas en hilos y no te tarda tanto, pero bueno, el código que yo estaba desarrollando en i7 de octava generación con 8 GB de RAM, que ya es una máquina potente, el código del control de armas, pues si tenías que recopilar entero, pues sus 10 minutos sí se tiraba. Porque además se tenía que poner a generar un montón de librerías
Y era molesto, porque muchas veces dicen, oye, quiero probar esto. Espérate 10 minutos. Y hay veces que no lo tienes o sencillamente que te quedas parado. ¿Vale? Aparte, bueno, eso es una molestia para ti, para el programador, pero lo importante es al otro programador. Siempre hay que mirar hacia afuera, hacia uno, bueno, pues uno se coge y se aguanta. Pero a los otros no le puedes cambiar la interfaz como tú quieras. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí, en un punto H, tú declaras toda la clase, miembros privados incluidos, y los miembros privados, amigos, eso sí que es muy fácil que cambien. Porque de repente estás programando y dices, hostia, necesito un bool para marcar si tengo que entrar aquí, y a lo mejor es un método privado. Ahora veremos, o dentro de un rato veremos algo para intentar paliar eso. La encapsulación. Bueno, la encapsulación es darle al programador, al usuario de tu clase, lo justo y necesario. ¿Vale? El acceso justo y necesario. Tiene, como en otros tantos lenguajes, tres modificadores de acceso. El privado, ¿vale? Las clases por defecto son privadas. Si no le ponéis nada, es privado. A mí no me gusta asumir eso. O sea, yo siempre pongo el private. Public y lo que sea, porque el código lo tienes que poder entender, no, leer. Cualquier programador de C++ va a decir, ah, esto es privado, pero si lo ven con el private, se lo marca, ¿vale? ¿Privado qué significa? Lo sabéis, ¿no? Que no se puede hacer desde fuera. Claro, solo esta clase, la clase A, tiene un miembro privado solo, la clase A, ni siquiera sus hijos, ¿vale? Protected es que ella y sus hijos, y los hijos de los hijos. Y public es que todo el mundo, ¿vale? Las funciones friend, ¿no las habéis dado? Creo que no. Bueno, esto hay... Espérate, lo tengo por aquí anotado, un poco una chorrada. Pero hay una frase que es... sobre los friend. Friend básicamente sirve para decir, oye, esto de aquí, de esta clase es privado, sí, sí, pero esta clase o este método es amigo y le dejo usarlo, aunque sea privado. Y en un principio parece que eso rompe la encapsulación. No la rompe porque tú, como desarrollador de eso, eres el que lo tiene que dar. Alguien no puede decir, escucha, que soy amigo de esta clase. No. Tú tienes que decir, este es mi amigo. Y tiene una serie de usos, ¿vale? Friend, pues lo que dice es lo que tus hijos no son amigos, o sea, tus amigos no son amigos de tus hijos, ni los amigos de tus hijos son tus amigos. Y los amigos, y tus friends, tus amigos son los únicos que te pueden tocar las partes privadas. ¿Vale? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Pues uno de los usos más comunes de friend es la sobrecarga de algunos operadores. ¿Vale? Por ejemplo, el operador, eso, sabéis lo que es la sobrecarga de operadores, ¿no? Por lo menos, pues el operador del menor, para, por ejemplo, pasar a un flujo o escribir en el cout y tal, normalmente se declara fuera, ¿vale? Porque lo primero que necesita es un parámetro que es un string, pero si lo declaras como miembro oculto, va como primer parámetro el this. Entonces lo declaras fuera y dices friend. Lo ideal es no necesitar friend, que todo lo puedes hacer por public. La realidad es que acabas necesitando friend, porque muchas veces esos OpenGL se programan, se desarrollan para hacerlo, para decir, oye, voy a grabar a un fichero como está mi clase entera, mi objeto entero, para depurar, para hacer un informe, entonces al final necesitas acceder a las partes privadas. ¿Vale? El polimorfismo. El polimorfismo es otra cosa que puede ser enorme en el C++. ¿Vale? Está la sobrecarga de métodos y de operadores, que entiendo que si lo habéis dado, la de métodos por lo menos. Hemos dado la de operadores, la de método, no sé, es que esa parte la da Miguel Ángel va a venir por el troca del coche. Ya me lo ha dicho, Bueno, es lo mismo. Es básicamente lo mismo, es decir, oye, escucha, que hay un método que tiene esta firma, pero que yo lo voy a especializar, ¿vale? Sobrecargando en compilación. Y después, el más complicado es el polimorfismo en tiempo de ejecución, ¿vale? En C++ 11 tienes la palabra esta override, pero bueno, realmente lo importante es
Esto de aquí, las funciones virtuales. Entiendo que no... Eso se ve en programación orientada a objetos y no hemos querido entrar ahí. Vale, bueno, una función virtual para lo que sirve es para que tú en tiempo de ejecución puedas llamar a una función que es, si tenéis, ahora sí que si tenéis una clase A, ¿vale? Y de ella hereda una B, y vosotros decís, Lo voy a girar, ¿vale? vale, esto, aunque tiene la interfaz de la clase A, el compilador en tiempo de ejecución sabe que esto es un B, pero en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Entonces, cuando tú dices B, el método función, por ejemplo, el compilador dice, bueno, ¿y a cuál llamo? Porque si este hace una cosa y este hace otra, el resultado no es el mismo. ¿Eso cómo se resuelve? Diciendo aquí que esa función es virtual. ¿Qué es lo que hace el compilador cuando ve esa palabra virtual? Dice, ah, vale, pues internamente le meto a la clase una tablita con las direcciones de memoria de todas las funciones virtuales y un puntero, ¿vale? A cada esto le meto además un puntero a esta tabla. Entonces, cuando yo llamo a una función que es virtual, en vez de llamar el código que ya está compilado ahí metido, voy a irme a esa tabla. Y de esa forma, ¿qué se consigue? Pues, por ejemplo, vale, un ejemplito muy tonto, si yo tengo una clase A y tengo una función, no voy a ponerlo, asumir que es público, ¿vale? Para no coger más de la cuenta. Tengo aquí un void A, virtual, void A, ¿vale? Que hace, por ejemplo, pues imprime A. Vale, aquí iría un L y esto. ¿Vale? Y ahora aquí tengo una clase B que es hija de A. ¿Vale? Y yo quiero decir, es que yo quiero especializar a esta, no quiero que imprima A, quiero que imprima B, pero quiero que la interfaz se llame igual. Eso tiene muchos usos, ¿vale? Entonces, si yo tengo, para no seguir escribiendo, bueno, esta imprime B, el compilador con lo que os he puesto antes, ¿vale? Va a hacer que esto, en tiempo de ejecución, diga, espérate, el tipo de este es B. Me voy a su tabla de métodos virtuales, la vtable, y acabo llamando al código de B. Esto... Pero dime. ¿no es lo mismo que una sobrecarga de método? Es que esto es en tiempo de ejecución. Y lo otro no era en tiempo de ejecución. Claro, es en tiempo de compilación. Ah, pero es lo mismo. Sí. Vale. Pero lo importante es que es en tiempo de... O sea, eso lo aplicas cuando quieras hacerlo en tiempo de ejecución. Claro, porque al final vas a hacer selección dinámica de las clases, ¿vale? O sea, es para asociaciones dinámicas, entonces. O sea, para estructuras dinámicas, perdón. Claro, para herencias. Cuando tú sabes, porque el compilador, si tú haces esto, él sabe a quién tiene que llamar. Pero cuando se empieza a encontrar con que... Porque tú esto lo puedes hacer si tienes un A, o sea, un B que hereda de A, tú puedes tener una referencia que sea, pues, una referencia a un esto y que esto sea del tipo B. Pero eso, sobre todo cuando es con memoria dinámica, el compilador no tiene por qué ser capaz de saberlo en el momento. Por eso mete a cada objeto le va metiendo su vtable. Y él decide. Esto es complicado. Sí. Es complicado, pero es importante
realmente lo del vtable y tal, yo lo aprendí a base de que el compilador o el GDB, el depurador, me dijese, falta lo vtable, sí, y es una vtable. Pero los métodos virtuales, porque de hecho, si habéis programado, por ejemplo, en Java, no, todos los métodos son virtuales. ¿Vale? ¿Qué pasa? C++ ha elegido que tú tengas que decir qué método es virtual para evitar sobrecostes. La filosofía de C++ es poner a disposición solo lo necesario y evitar cosas que a lo mejor te lo hacen más cómodo pero cuestan más. ¿Vale? Y las funciones virtuales puras pues son el no va más de las funciones virtuales. En el caso de lo que hemos puesto antes de AIDE, el método virtual de A no tendría cuerpo y entonces no podrías tener una instancia de A pura y dura. Tendrías que tener una instancia de A través de sus hijos, que como eso se le llama una clase abstracta, ¿vale? Que existe en otros lenguajes. Es la forma, esto se hace poniéndole la firma del método y un 0 igual a 0 en la clase. Entonces ya el compilador, cuando tú vayas a crear un A, te dice, no, esto es una clase virtual pura. Tienes que implementarme algo. ¿Vale? Eso sirve, por ejemplo, para establecer interfaces o contratos con el programador siguiente. Pues, por ejemplo, decir, clase, el típico ejemplo, clase vehículo. Tú no quieres crear un vehículo. ¿Qué es un vehículo? Quieres crear una moto, un coche, un avión. Entonces, la clase vehículo a lo mejor va a tener un método que es moverse. Moverse significa una cosa para un avión, para una bici o para un coche. Pero tú cuando vayas a, por ejemplo, si estás haciendo un motor gráfico y dices, yo voy a tener vehículos, no me importa que no voy a entrar en 7 coches, no, yo quiero tener vehículos. Y le vas a ir diciendo a cada vehículo, muévete de forma genérica. Vas a ir recorriendo y vas a decir, mueve, mueve, mueve. Cada uno se va a mover dependiendo de lo que su clase concreta vaya a necesitar para moverse, pero tu código usa a la clase vehículo y te abstraes no solo de todos los que has creado, sino de los que alguien te pueda meter. Oye, llega otro programador, crea la clase bicicleta con alas y el código no necesita adaptarse. ¿Por qué? Porque utiliza herencia y polimorfismo y funciones virtuales. Un ejemplo que voy a ver es el de las excepciones, que creo que son abstractas. Bueno, las excepciones no lo usé. ¿Eso no son los friends? ¿Las excepciones no eran los friends? No. ¿Es otra cosa? Las excepciones, vamos, yo no he metido aquí excepciones porque es un tema polémico en C++, en otros lenguajes lo usa, pero en C++ nadie quiere usar excepciones y de hecho hay muchos estándares que por lo menos antiguamente te prohibían el uso de excepciones, ¿vale? La herencia es la última pata de la programación orientada a objetos, ¿vale? Con el control de acceso que hemos visto antes, que los métodos públicos los heredaba todo el mundo, los accede todo el mundo, los protected solo los hijos y los privates nadie, pues hay 3 tipos de herencia. Dicho esto, quedaros con que solo hay la pública, porque la herencia privada y la herencia protegida yo no lo he visto nunca en un código en producción. Tiene sus métodos, o sea, tiene sus usos, pero, por ejemplo, una herencia privada acaba convirtiéndose en una composición. Es decir, una herencia pública es una relación de esta clase es otra clase, por ejemplo, un coche es un vehículo porque tiene herencia pública y una herencia privada, a la hora de la verdad, es una composición. Es decir, este vehículo, o sea, esta clase tiene un vehículo y hay formas menos crípticas de escribirlo y al final tú te encuentras un private en una herencia y dices, ¿esto qué es? Yo no lo he visto nunca, ¿vale? Lo he intentado usar, me va un poco la marcha programando y no le he encontrado el uso que no rompa cosas tan importantes como la mantenibilidad del código, la legibilidad del código hacia otros. Entonces, por mucho que una cosa sea
muy guay. Si es una cosa muy específica y no hace falta, mejor no usarla. ¿Vale? Y la herencia múltiple. Que la herencia múltiple tiene sus usos y se usa cuando hay que usarla, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Hay muchos lenguajes, de hecho, que no permiten herencia múltiple. ¿Qué es el peligro de la herencia múltiple? Esto, que le llaman el diamante terrorífico o algo así. Bueno, no sé, el nombre un poco, Dreaded Diamond. ¿Vale? ¿Qué significa? Si yo heredo esta clase, heredan de superclass, ¿vale? Y esta clase hereda los miembros públicos. Esta hereda los miembros públicos de superclass. Y esta hereda los miembros públicos de clase A y los miembros públicos de clase B. ¿Qué es lo que pasa? Que me encuentro con dos copias de los miembros públicos de aquí. ¿Vale? Entonces hay métodos para que no te pase eso, o para decir, porque claro, imaginaos que tengo aquí una variable, un int, que lo heredo aquí y lo heredo aquí. Entonces este se encuentra con dos ints iguales. ¿Cuál modifico? Y tengo que modificar. Tengo que ponerme a poner cualificadores. ¿Sabéis lo que son los cualificadores? Bueno, si no habéis dado los namespace, son cuando tú quieres referirte a algo de un namespace, le pones, por ejemplo, en este caso, le pones A, dos puntos. Todo eso lo hemos dado. Vale. Porque la resolución de ámbito lo hemos explicado muy en detalle. Eso. Al final, si tú tienes eso, tendrías que decir, si tienes una variable que se llama i, pues AI, BI. ¿Cómo comprenderéis esto? Es una guarrada. Hay formas con palabras claves de evitarlo. La mejor forma de evitarlo es diseñarlo. ¿Vale? Esto no me da igual que haya un virtual, no sé ni qué palabra era. ¿Vale? Pero que no. ¿Vale? Esto, bueno, tocando ahí la programación orientada a objetos. Después un concepto vital para mí y que creo que es vital para el trabajo real y que, bueno, que se da, por desgracia, más de lo que es agradable, es no programar en C. Si vais a programar en C, usad C. C tiene su sitio, a C no le va a quitar el sitio nadie. De hecho, creo recordar, ¿sabéis lo que es el índice de T-Over? Es una lista de popularidad de los lenguajes entre los programadores. C es el primero y tiene 45, no sé, años, no sé, muchos. Sigue siendo el primero. Pero si vais a programar en C++, programad en C++, por favor. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Punteros crudos. También pongo aquí evitar, no prohibido. ¿Vale? Porque cuando hay que usarlo, hay que usarlo. Pero tiene que estar justificado. Los punteros crudos, no. Cadenas de caracteres, echar asterisco, no. Y todas sus funciones. C habéis dado en primero. String copy, main copy, fuera, por la ventana. Son inseguras. ¿Vale? Son muy inseguras. Porque string copy, por ejemplo, tú tienes la versión sin ponerle el tamaño y vale, copia hasta donde sea, con la posible intromisión en otras zonas de memoria, o el método seguro que le pones una n y entonces le dices copia tantos caracteres. Y eso lo que te hace es que si se pasa, no termina la cadena. Total, un desastre. O sea que cadena de caracteres no. Además, ahora iremos un poquito, bueno, en el siguiente paso. Al final, una cadena de caracteres es prácticamente un array. Y los arrays son el mal, ¿vale? Porque te sales de la memoria que has observado, pero fácil. Y salirse de la memoria es la receta para el desastre, para depurar. Y no es sencillamente, bueno, de esto depuro y lo encuentro fácil, ¿no? Ahora al final os comentaré un bug que tuvimos y que nos llevó... Vale, entonces los arrays son el mal. Y hay, sobre todo, digo evitar porque es que hay alternativas modernas en C++, que ahora las veremos. Las macros, no. Macros no. Métodos inline. Si queréis un método rápido que consuma poco y tal, métodos inline, ¿vale?
Además, el mismo compilador es capaz de convertir un método en inline y el compilador sabe más que tú. ¿Vale? Y evitar manejar la memoria manualmente. Caso de memcpy, memset, por Dios. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero hay muy pocas veces que hay que hacerlo de verdad. ¿Vale? Entonces, el resumen es no programéis en C. Si vais a programar en C, usad C. ¿Vale? Siguiente concepto importante, hay que conocer la STL. Si no conoces la STL, no conoces C++. Cierto que hay sitios, ya cada vez menos, pero antiguamente, por ejemplo, en la industria del videojuego estaba prohibido en muchas compañías usar la STL. ¿Por qué? Pues porque no estaba tan optimizada como está ahora. Porque no era tan buena como es ahora. Porque al final ahí tenían que mirar cada byte y a lo mejor tenían que inventar la rueda ellos. Pero en general, y sobre todo ahora, la rueda no hay que reinventarla, ¿vale? Los contenedores, esto yo os diría que es lo más sencillo de usar de STL y lo más importante porque al final programar, la mayoría del tiempo estáis manejando contenedores. Vectores, mapas, ¿vale? Cadenas. Las cadenas son un mundo. Las cadenas son un mundo terrorífico algunas veces, porque como tengas que entrar en UTF, en distintas codificaciones que tendréis que entrar, eso puede ser un infierno, y imaginaros hacerlo con chalasterisco. Las cadenas, el string no es que tenga una cantidad de métodos que te hagan la vida fácil, pero por lo menos es seguro. ¿Vale? El mapa, yo soy un fanático de los mapas. Por ejemplo, yo los switch case no, de eso no fumo. ¿Vale? Lo hago todo a base de mapas porque me permiten separar, porque al final un switch case de 3 casos está bien, pero te encuentras máquinas de estado implementadas en switch case de 200 líneas. Y claro, lee eso. Con el mapa, con alguna truquillo, pues puedes ir separando en métodos y llamando dinámicamente al método que has guardado en el mapa. No me voy a meter tampoco mucho en eso, pero los mapas también para sencillamente organizar datos. JSON, ¿sabéis qué formato es JSON? JSON al final es un mapa. Es un mapa, es un array asociativo que no deja de ser un mapa. ¿Vale? Es decir, en vez de acceder a una posición por el número, pues por el nombre. Y más contenedores, las colas se usan para mensajería y tal. Los strings, bueno, CAO, stringf no, por ejemplo. Huele mal, ¿eh? Stringf. Sobre todo, si vais a hacer una entrevista de trabajo con C++, no pongáis stringf, porque huele a C. ¿Vale? Y el CAO es más limpio. Y luego los algoritmos. Estos son los grandes incomprendidos por la experiencia que yo tengo con otros compañeros programando. Los algoritmos los usa poca gente y tienen una potencia brutal. ¿Vale? Van a mejorar tu rendimiento, es decir, no solo tu rendimiento, sino tu legibilidad y el desacoplamiento de tu código. Porque si tú tienes que hacer un for, tienes que recorrer, hombre, si tu for es una línea, pero tú tienes que hacer esto en un for, en cada iteración, es mucho mejor esto, 5 líneas, por ejemplo, separarla a un método, le das un nombre, eso es importantísimo, no en C++, en cualquier lenguaje de programación, en cualquier entorno de desarrollo, es darle unos nombres significativos a tus métodos. Pues si tú estas 5 líneas las separas a un método con un nombre, unos parámetros significativos, y en vez de hacer un for, utilizas un algoritmo que haga exactamente lo que tú quieras, que los hay, búsqueda, copia, eliminación, vas a tener una mejora de rendimiento, porque esos algoritmos están optimizados, y además una separación de qué haces y cómo lo haces. ¿Vale? Y estos son los grandes... Yo he visto a poca gente usar esto y es una pena. ¿Vale? Entonces esto os recomiendo. Ahora después, bueno, vamos a ver algo pero con una librería, pero que bueno, que usan algoritmos. Tengo ahí un par de ejemplos de código. De la librería funcional, el bind. Bind significa crear, es como crear un objeto que es un método, ¿vale? Diciendo, oye, quiero que
por ejemplo, en este bucle for, que está con un algoritmo, me llames a este método, pero que el primer parámetro siempre sea este. Entonces creas métodos de forma más o menos dinámica que sirven, que te sirven sobre todo para reaprovechar, para no copiar código una y otra vez. ¿Vale? Esto a lo mejor tendría que haberlo metido, pero y regex las expresiones regulares. Todo, si sois capaces de hacer una expresión regular, primero que quedáis como un red, y segundo que reducís código y complejidad siempre que la expresión regular sea mantenible. No sé si habéis dado expresiones regulares. Lenguajes formales no habéis dado todavía. Se dan más adelante. Pues son, vamos, una vez que os metáis, eso es como la droga dulce, ya no vais a querer dejarlo. Yo meto expresiones regulares en todo. De hecho, el otro día en el curso este que estuvimos le pregunté a ¿esto soporta búsqueda por expresiones regulares? A la hora de editar, por ejemplo, si tenéis que cambiar un montón de líneas de código y tienen todas, responden a un patrón, usáis una expresión regular. Las expresiones regulares se usan absolutamente todo lo que se realiza. De hecho, bueno, para temas de compiladores y eso son vitales, o ya en procesadores de lenguaje. Bueno, otro concepto muy importante son idioms y patrones. Luego hay un montón, voy a enseñaros un par de ellos. Y el más importante es este. ¿Vale? Si solo vais a aprender un idioma en C++, que sea la adquisición de recursos, la inicialización. Es un nombre muy rimbombante y tal, sencillamente hay otro nombre que es el constructor adquiere, el destructor libera. Y en esto, ahora vamos a ir a los puntores inteligentes, ¿vale? Como esto viene a lo que estábamos hablando antes del ámbito. Como el ámbito del compilador os asegura que cuando algo salga de ámbito llama al destructor, este patrón lo que hace es aprovecharse de eso diciendo los recursos que quieras y que tengas que liberar, que quieras coger y tengas que liberar a mano, cógelos en el constructor y libéralos en el destructor, y así tú te desentiendes. ¿Vale? Esto es un ejemplo de puntero inteligente. Este no es inteligente, ¿vale? Tengo aquí una clase, ¿vale? Y un método que crea punteros de esta clase. ¿Vale? Voy a hacer cosas importantes, oye, pero ¿y el delete? Esta memoria se está perdiendo. Esta memoria se está perdiendo. ¿Por qué? Porque a mí se me ha olvidado hacer el delete. ¿Vale? No solo se me ha olvidado, sino, no os lo he comentado con los arrays, uno de los males de los arrays es el de la diferencia que hay entre delete y delete corchete. Llamar a un delete corchete donde no hay un delete corchete es un desastre. O sea, donde no tenéis que llamar a delete corchete es un desastre. Y al contrario igual. El array hay que liberarlo con delete corchete, porque lo habéis reservado con new corchete. Un puntero con new normal, delete normal. Entonces, aquí no solo os tenéis que acordar de liberar esto, sino de qué tipo estáis reservando. ¿Vale? Entonces, esto, lo más normal del mundo es que se os acabe olvidando, porque la vida no es así de sencilla. Vais a crear aquí y a lo mejor le estáis pasando el control al main. Y el main lo ha escrito el del turno de tarde, y no sabe que tiene que hacer el delete porque tú no lo has documentado, o porque él pasa, tú lo has documentado súper bien y dices, pero el new y ya está. ¿Qué pasa? Que aquí estoy haciendo un bucle y me estoy cargando la memoria. Y este while true parece una tontería, pero hay paradigmas como la programación de entorno gráfico que tienen un bucle infinito hasta que tú lo rompas. Entonces, imaginaos, esto te puede dejar la memoria frita. ¿Cuál es la solución? Usar RAID. ¿Qué hace RAID? Vale, yo tengo aquí. ¿Se ve bien? ¿O se ve? No sé. Si no, venir un poco hacia adelante. Bueno, de todas formas, yo lo resumo. Tengo la misma clase, ¿vale? Y tengo una clase Smart Pointer, ¿vale? Que lo que hace es que recibe un puntero. Y tú lo creas y le dices, gestiona tu puntero. ¿Vale? En el constructor se lo asigna aquí y él en el destructor se encarga de hacer el delete. ¿Vale? Entonces, aquí yo lo creo el puntero
Y cuando se va de ámbito, el compilador llama al destructor y hace el delete. Esto es RAID, básicamente. En el constructor estoy adquiriendo, en el destructor soltando. ¿Vale? Por supuesto, esto no lo vais a tener que hacer porque en la STL hay punteros inteligentes. Y además genérico, esto es una clase dummy. Solo vale para cosas importantes. No. En la STL tenéis clases genéricas de punteros inteligentes. Otros ejemplos de RAID, bueno, aparte de los punteros inteligentes, son los mutex. No sé si habéis... Mutex son... Es que no habéis dado todavía sistemas operativos, ¿no? Sí. Sí. Pues son semáforos y exclusión mutua. Será PCT. Para... Bueno, yo es que lo di en sistemas operativos. Es para concurrencia. Esto se usa mucho en C++. ¿Vale? Porque el C++ es muy dado a usar concurrencia, varios hilos. Pero este ejemplo yo creo que se ve mucho mejor, que es los manejadores de ficheros. En vez de usar el fopen, fclose y guardadas similares, tú tienes tu clase fichero que se encarga... Al final hay que hacerlo, oye. Pero o lo haces una vez o ni siquiera lo has hecho tú. Porque te lo encuentras hecho ya en una librería, hecho ya en la STL. Pero es importante que el día de mañana, que por ejemplo tengáis que hacer un acceso a base de datos, uséis RAID para que no se os olvide dejar la base de datos cerrada, que puede ser un desastre. Porque eso puede afectar no solo a tu programa, al que está al lado, que no es ni siquiera tu binario, que no está hecho en C++. ¿Vale? Porque puede estar bloqueando la base de datos y que otro intente acceder y diga, está ocupado. Bien. Y todo porque a ti, antes de cerrar el programa, se te ha olvidado liberar la base de datos. Eso es RAID y para mí es el idioma más importante que hay. Con eso, si usáis esto, ya estáis programando en C++ mejor que el 40% o el 50% de los programadores de C++. ¿Vale? Otro importante es el copy and swap. Lo que pasa que, bueno, es que no sé si meterme... Bueno, no sé si meterme porque no sé hasta dónde habéis llegado de los operadores, de la implementación de los constructores copia, entonces... ¿Cómo lo veis? ¿Queréis que lo explique o lo dejamos? Yo creo que es más fácil que se pierda la gente con esto que... Claro, puede ser, ¿vale? Otros, bueno, estos no son de C++, pero son importantes, patrones importantes, ¿vale? El factory es una clase que se encarga de fabricar instancias de otras clases, ¿vale? Y el visitor desacopla, tienes un visitante que va visitando objetos y te desacopla a los comportamientos. Y aquí va lo que hablamos al principio de la cabecera, que cuando cambias algo tienes que volver a compilar. Hay un patrón, que es la implementación privada, que lo que creas es una clase que es mi clase A, la clase implementación de A, creas un puntero y todo lo pones en el fichero C++. Eso, dependiendo, puede mejorar la legibilidad o no. Si es una clase que va a cambiar mucho, pero que queréis mantener estable para el usuario final, está bien. Si no, puede redundar en una mala legibilidad. No me voy a meter porque es que hay 1000. De hecho, en la Wikipedia hay 50, 60 patrones, a cada cual más complejo. Esto es otro consejo que os doy, es que conozcáis la librería rusa. Las librerías rusas son unas librerías que, digamos, le ponen un poco las pilas a C++ y, de hecho, muchas cosas de C++ 11, 14, 17 y todos los que salen, antes están en bus. Tiene librerías para todo, ¿vale? Para procesamiento de cadenas, de iteradores, algoritmos extendidos, programación genérica, metaprogramación, que lo iba a meter y he decidido que no, ¿vale? Porque es que la metaprogramación es... ¿Las plantillas las habéis visto? Los templates. Pues con eso la gente hace virguerías. Vamos, me iba a traer, tengo un libro entero de metaprogramación, pero es... No, lo estaban metiendo, lo digo no, porque me van a echar, ya los voy a dormir, como ponga esto, los dudo más. Pero para funciones, para concurrencia, incluso para interactuar con Python, esto es súper útil, ¿vale? Para crear
para crear interacciones entre C++ y Python que le dan una potencia tanto a Python como a C++ brutal, ¿vale? De todo, ¿vale? Entonces, dos ejemplos de código de la librería Boost. Esto, que recibiendo una cadena, mediante una función de esta biblioteca, te devuelve un tipo. Imaginaos que dices int. Es capaz hasta cierto punto, no es la reflexión que os he dicho antes, pero es capaz hasta cierto punto de devolver un tipo a través de una cadena. ¿Vale? Y luego vectores, o sea, como otro ejemplo, el range. Pues en estas tres líneas, el 4, ¿vale? Tienes aquí un mapa de libros y la nota que yo le he dado. Y con esto dices, oye, coges estos mapas, me das los que tengan menos de un 5 y me los copias en un vector. Y con esto me gusta mucho, esto es una tontería, pero me gusta mucho. El boost copy, para imprimir un vector y no tengas un for, lo usas así. No tenéis que eso, pero es para que veáis la potencia que puede tener el boost. Vale, después hablar un poco de, de los estándares más importantes de C++, que son el MISRA, que es el estándar de desarrollo de automovilística. ¿Vale? Esto se ha modernizado, pero para que os hagáis una idea, hace unos años prohibía directamente usar MIM. ¿Vale? Y la industria automovilística y aeronáutica son de las más estrictas que hay. ¿Vale? Yo he trabajado para la industria automovilística y a mí me han rechazado un cambio de 3 líneas explicado en un documento de 3 folios porque no cumplía no sé qué punto del estándar y era un if. ¿Vale? Entonces esto se mira mucho y el MISRA no solo va a la automovilística, sino que como tiene esos niveles de, digamos, de alta seguridad y tal, acaba yéndose a defensa, industria, ¿vale? Esto por lo menos que os suene. Y el High Integrity CPP, que el MISRA bebe un poquito de, es otro estándar. No voy a entrar porque son libracos, ¿sí? No tiene sentido. ¿Vale? Esto es un resumen de lo que es la experiencia de un programador en la vida real. Programando un 1% y bueno, 40% depurando me parece poco. ¿Vale? Bueno, esto a lo mejor. Esto es concurrente. Esto, les diría yo que esto es un 15 y de aquí otro 15, copiando de Stack Overflow. ¿Vale? Pero sobre todo es esto. Esto, el depurador tenéis que manejarlo. ¿Vale? El depurador es vital porque te ayuda no solo a seguir paso a paso, sino cuando hay un petardazo de memoria, él te ayuda, no es que te vaya a apuntar, pero te ayuda a saber más o menos por dónde van los tiros. ¿Vale? Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la relación con otros lenguajes que tiene C++. Ya os prometo que ya queda poco, porque no os duermo mal. C++ y Python para mí son... Si solo vais a aprender 2 lenguajes, que no deberíais, pero si solo vais a aprender 2 lenguajes, aprended C++ y Python. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el C++ le da al producto final control y rendimiento, y el Python le da agilidad. Muchas veces tú estás desarrollando un producto y aparte tienes que desarrollar una herramienta. Por ejemplo, si estás estás en un sistema que tiene varios módulos que se están comunicando entre sí por mensajería de publicación y suscripción, tú necesitas no solo leer esos mensajes sin meterte en ninguno de los sistemas, sino además poder inyectar mensajes, por ejemplo, para hacer pruebas automáticas. Claro, desarrollar eso con C++ se puede, pero es un tostón. Y en Python a lo mejor tardas, sin exagerar, 1 día, 2. Te da una presteza, una agilidad a la hora de desarrollar prototipados que combinan muy bien con C++. ¿Vale? C++ y Java, bueno, esto es una guerra eterna. Esto ya va para gusto. Vamos, yo las aplicaciones de escritorio hechas en Java me parecen basura. La interfaz a día de hoy sigue siendo mala, pero con un dolor de muelas.
incómoda, no se integra en el sistema, no se integra. Tú abres una aplicación y dices, oh, es de Java, porque no parece ni de Windows, ni de Mac, ni de Linux, ni de nada. ¿Vale? Sin embargo, desarrollar backend web, por ejemplo, en C++ es la muerte de pellizco. ¿Vale? El C++ y el ensamblador. Yo conozco gente que hoy en día sigue programando cosas normales en ensamblador. En fin, yo tengo cosas más interesantes en la vida que hacer, como chocarme en una pared. ¿Vale? Puedes mezclar C++, puedes programar en C++ y un trozo, es decir, esto necesito una optimización increíble. Pues lo voy a hacer en ensamblador. Meto código de ensamblador en C++. Y hay veces que hay que hacerlo, muy pocas. Yo no tengo que hacerlo, nunca. He visto código. Cuando, lo que digo aquí, cuando hay que usarlo, hay que usarlo. Pero ante la duda, C++, porque te va a dar un rendimiento y sobre todo el compilador va a generar un ensamblador que normalmente es mejor que el tuyo. Tú no eres más listo que el ensamblador. Normalmente. Algunas veces, y muy estudiado, puedes decirle al compilador, oye, escúchame, con esto, pero normalmente no vas a optimizar. Y luego C++ y todo el array de lenguajes que hay por la vida, Rust, Go, Scala, Haskell, todo, muchos dicen, es un C++ killer. C++ tiene 30 y tantos años y sigue vivo y va a seguir vivo, es como COBOL. No sé si os suena COBOL, os han contado alguna historia de terror de COBOL. Yo conozco gente que hoy en día sigue trabajando en COBOL. Son más simples. Sí, pero... bueno, una simplificación, es un lenguaje mucho más rústico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sistemas muy importantes se hicieron en los años 60, 70 en COBOL. Bancos, por ejemplo, y no quieren cambiarlo. Siguen para adelante. En vez de... Porque claro, tú imagínate decir al Banco Santander, que no sé si el Banco Santander en concreto usa COBOL, pero decirle, no, escúchame, es que te voy a desmontar todos tus sistemas que has hecho a medida, porque no vayas a creer que es que ellos llegan y compran un software y lo adaptan. No, el mundo real es guarro. Es todo y voy poniendo aquí una cosa aquí, una cosa aquí, entonces es como tú tires de la manta, no va a ser como cuando la gente hace los trucos y se queda la copa. No, te la tiras, se parte, te corta los pies y te mueres. ¿Vale? Entonces, los bancos, yo conozco gente que está trabajando en Zara, en los sistemas informáticos y sigue... ¿Vale? Y sigue usando COBOL. No quiere. Cuando no haya más remedio, pasarán a... Vete tú a saber, pero COBOL se sigue usando, C++ se va a seguir usando. Por ese mismo motivo, yo no sé si COBOL se está modernizando, entiendo que algo, no sé, algo habrá hecho. C++ se está modernizando, para mi gusto, ya está demasiado. Porque lo que hablábamos antes de la complejidad cada vez es mayor. Que es cierto lo que os he dicho antes de que tú eliges tu finca de lo que vas a usar y te quedas ahí. Pero es una bestia ya, pero va a seguir, ¿vale? Bueno, en la conclusión, lo que os estoy diciendo, no hay un lenguaje mejor que otro. Python es mejor que C++, bueno, para prototipado, para cuando tienes que hacer un programa que no se va a beneficiar de lo que es C++, pues no uses C++. ¿Por qué? Porque al ingeniero de turno lo vas a tener peleándose con los new, con los delete, con el depurador, cuando no hace falta. Cuando tienes que hacer un módulo que requiere una comunicación al milisegundo, pues no me uses Python. ¿Vale? No vas a hacer en un sistema crítico, no lo vas a hacer en Python. Sin embargo, tratamientos de datos masivos, lo puedes hacer en C++, sí. Pero es que Python tiene librerías súper optimizadas para eso. Y ahí lo que importa es el desarrollador, no el tiempo. Si tarda 30 segundos más me da. ¿Vale? Java, pues para el desarrollo móvil, bueno, lo he puesto aquí, pero vamos, tampoco estoy muy de acuerdo, porque yo en el desarrollo móvil no estoy muy puesto, pero Kotlin, por lo visto, le está comiendo el terreno a Java, para el desarrollo Android y demás. Objective-C, para
iOS. Bueno, ya se les ha usado, ahora han pasado a Swift, creo. Es verdad. O sea, esto va cambiando, permanecen pocos, pero la cosa es que este más es de los que permanece en su nicho. Hay gente que está fatal de lo suyo, que quiere hacer desarrollo Android, por ejemplo, en C++, si no hace falta, porque hay veces que hace falta, tú vas a hacer un juego y tienes que exprimir, vale, pero si vas a hacer una aplicación de Mercadona, no lo vas a hacer en C++. Hay gente que, bueno, que tiene mucho tiempo y ha desarrollado framework para C++, para Android. ¿Vale? Pero bueno, que además todo el mundo sabe que los lenguajes que existen de PHP. No sé si hay algunos programas en PHP, pero no lo hagáis. ¿Vale? Y bueno, quería terminar con una pequeña anécdota para que veáis lo que es un bug en la vida real. Es un poco extremo, pero para que veáis lo importantísimo que es conocer las bases, porque os voy a contar un bug que se basa en un desconocimiento por mi parte o un despiste, quiero creer, de una cosa muy básica de la STL, de C++. ¿Vale? Estábamos hace 3 años en unas pruebas con la Marina de la parte que yo desarrollaba, que era el control de fuego. ¿Vale? Estaba todo yendo muy bien y en una de las pruebas dijeron, bueno, vamos a disparar una mina. ¿Vale? Y hacen todos los pasos que tienen que hacer y de repente el botón que se tenía que encender, un botón físico en una consola, que tú seleccionabas, oye, voy a tirar esto, preparo el tubo, lo nulo, ya está todo preparado. Pongo la llave, oye, el botón no se enciende. La Armada dijo, espérate, ¿esto qué es? Fallo crítico. Fallo crítico, claro, seguimos, bueno, el resto pasó. El resto de las pruebas pasaron, pero claro, dijeron, esto tiene que estar corregido dentro de... así que nos pusimos a investigarlo. Era un fallo del más alto nivel que tenemos en Navantia. A investigarlo, a intentar provocarlo. No había forma de provocarlo, pero de tirarte 8 horas haciendo lo mismo, decir, oye, pero es que se me enciende siempre, Meses, vamos, estoy hablando, esto se declaró en noviembre. Cuando yo tuve a un hijo en junio todavía no se había arreglado, así que le solté el marrón a otro. ¿Vale? Y al final resultó ser una condición de carrera, por eso se provocaba una de cada 100 o 200 veces, que además se apoyaba en el hecho de que se usaba un mapa, ¿vale? En el que teníamos, no voy a entrar en mucho detalle porque además no puedo. ¿Vale? Pero bueno, teníamos, básicamente mapeábamos cada uno de los tubos, ¿vale? Con un mapa, ¿vale? Y una constante en cada uno para saber de cuál queríamos lanzar. Vale, pues usaba el operador corchete del mapa. El operador corchete, si recibe un valor que no está en el mapa, no da un error, sino que lo crea. Entonces, teníamos para el número n de tubos, además, para temas de depuración y tal, teníamos esto no es un tubo. Vale, pues hubo un fallo en el que se recorría todos los tubos, incluyendo este, que realmente no es un tubo, y usando esto. Que no debería estar en este mapa. Como usábamos esto lo metía, empezaba a tirar del hilo y no encendía el botón. ¿Qué tendría que haber usado? Pues el método add, que es de los mapas también, de la STL, que además es, como os he dicho, un contenedor. Lo básico de la STL son los contenedores. Por no haber usado esto en su momento, pues seguramente por un despiste, por una prisa o porque, bueno, que de aquí tampoco doy mucho, provoqué un error que tardamos cerca de un año en corregir. ¿Vale? Además un error crítico porque, bueno, tú dices, bueno, es una ventana que aquí se le pone un verde en vez de un verde clarito. Bueno, oye, hay que corregirlo, pero esto, claro, esto además con esto no nos montamos en el bucle.
Porque además, otros sistemas, pero pocos sistemas más críticos hay que el control de fuego y el control de armas, ¿vale? Entonces, para que veáis hacia dónde puede llevar no conocer bien a la bestia a la que os podéis enfrentar en C++. Realmente esto se aplica a cualquier lenguaje, ¿vale? Y nada, bueno, ya por terminar con una frase de otra vez el señor que es que con C te puedes pegar un tiro fácil en el pie, con C++ es muy difícil, pero cuando te lo pegas te destrozas la pierna, ¿vale? Porque tiene muchas protecciones y tal, hasta que tú no lo haces bien, y cuando la lías, excepciones críticas, caídas, ficheros que se pierden, ¿vale? Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Y nada, hasta aquí ya, si pedían espero que no os haya ido demasiado. El tema un poco árido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ahí? Pues parece que no. Pues nada, gracias. Nada, gracias a vosotros y nada, espero tampoco haberos asustado. Dime. ¿Puede dar al final la página? Y Es verdad. Es verdad. Si no recuerdo mal, que la iba a poner en la presentación y al final se me ha olvidado poner. ¿Vale? Aquí tenéis un montón de temas que además, por ejemplo, yo que sé, podéis decir uno, las referencias. Pues tenéis aquí un montón es súper interesante para leerlo, ¿vale? Trata un montón de cosas concretas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo tengo que usar referencia y cuándo puntero? Pues usa referencias cuando puedas y puntero cuando no tengas más remedio, ¿vale? Tiene un montón de información que es difícil de digerir de una tacada y lo suyo es ir cuando tengas alguna duda y sobre todo cuando estés programando, porque si no, no lo vais a leer, se os van a quedar los conceptos, digamos, más importantes, pero los detalles se os van a ir. Pero esto, para tenerlo casi como el que tiene una API abierta para los métodos, pues para los conceptos. Vale, esto y a ver. Creo que y aquí para una referencia pura y dura de la STL, por ejemplo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, los contenedores. Aquí tenéis todos los contenedores, las clases que hay, los algoritmos. Aquí están, algoritmos. Por ejemplo, tenéis algoritmos para búsqueda, para contar, para copiar, para mover, para reemplazar, para rellenar, para todo. Y todo esto, si os acostumbráis desde el principio, esto lo hace mejor que vosotros. No, vosotros, mejor que yo también, vamos. Que no es el find. Buscar cosas en un contenedor es el ABC de la programación. Esto lo hace, ¿vale? Solo hay que acostumbrarse porque no es la forma C de hacerlo. La forma C de hacerlo es un while, un do while, un for. Bueno, tiene su momento y dependiendo, lo que os he dicho, dependiendo sobre todo, porque si entráis aquí, por ejemplo, en el find, pues lo que recibe aquí, en este caso, pues es un valor. Hay otros que reciben un puntero a un método, o un método, o una llamada a un método, ¿vale? Ese creo que es el find. ¿Vale? Un predicado. Pues esto, si os fijáis, ¿vale?
con esto os ahorráis un for no sé qué, if no sé cuánto, no sé qué, y lo hago yo. Esto lo separáis, lo tenéis separado de forma que tú tienes aquí bien documentadito y porque una última cosa que os recomiendo es que evitéis documentar en exceso. Alguien me pegará a lo mejor, pero la documentación es larga, un coñazo. Hemos dado un curso también, o sea, una parte del curso ha sido solamente de código limpio. Claro. Y hemos dicho todo. Eso, claro. Los nombres tienen que ser, en la medida de lo posible, autodocumentados, porque no te vas a leer la documentación, te la vas a leer una vez. Cuando te veas un tocho así, dices, espérate, ¿qué es lo que hace? En la vida real, vamos. Entonces, eso te permite, ¿vale? Estos algoritmos pues te permiten eso. Vale, esta página también es una página de cabecera, junto con la ISO-CPP. Vale. Nada. Espero que... Muchísimas que os sirva. gracias, Héctor. Voy a parar la grabación. La grabación no la puedo... Sí, no, ni nada. Yo no tengo problema.